Buenos días, profe. Buenos días. Ok, entonces vamos a dar unos 2 minutos más a que ingresen algunos de sus compañeros y comenzamos con la clase del día de hoy. Buenos días a todos. Buenos días, licenciado. Buenos días. Ok, bueno, entonces, como indicaciones, vamos a comenzar a seguir viendo, bueno, algunos temas, debido a que el proyecto en sí está yendo bastante bien, estamos avanzando y más que nada la siguiente clase nos van a dar, perdón, el siguiente sábado nos van a dar 1 o 2 horas para hacer ya todo lo que es el proyecto, organización, ver si se deja finalizando los carteles y todo, o sea, vamos a tener un tiempo considerable para hacerlo. Entonces, perder más clases no va a ser tampoco justificable y además la modalidad es intensiva, entonces necesitamos avanzar ciertos temas. Dicho eso, entonces vamos a retomar lo que habíamos dejado en matemáticas. Matemáticas estábamos viendo en números enteros como una introducción. Entonces, el día de hoy vamos a pasar al siguiente tema, que es potenciación y radicación de los números reales. Ok, entonces antes de pasar a eso, voy a dar un recordatorio rápido de 3 cosas que usted debe recordarse, debe saber en matemáticas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Son como principios, como leyes fundamentales que hay en la matemática. Por ejemplo, en matemáticas usted no puede dejarle o no es conveniente dejar algo, por ejemplo, 3 más 2, no puede dejar así. ¿Por qué? Porque hay una forma de dejar más sencilla esta respuesta, más corta. Esto es igual, por ejemplo, a 5. ¿Por qué se hace esto en matemáticas? ¿Por qué? Porque en matemáticas, y bueno, todo mismo, como les mencionaba, lenguaje, la eh, cultura artística y todo lo demás viene de épocas antiguas y ahí como no existía el papel o había muy poco papel, lo que se hacía era ahorrar espacio. Por eso es que aquí la respuesta siempre va a ser la más pequeña, es a eso que llega. Siempre tenemos que escribir la respuesta la más pequeña posible. Si nos ocupa mucho espacio, tenemos que tratar de reducir hasta que nos quede lo más pequeño. Eso es lo primero que vamos a, o tienen que saber. La siguiente es lo que vamos a ir trabajando el día de hoy, las dos que vamos a trabajar el día de hoy. La primera y la más importante es en matemáticas también existen estos tipos estas operaciones que se llaman potencias, índices, ¿ya? Cuando están en la parte de arriba se llaman superíndices y cuando están en la parte de abajo se llaman subíndices, ya solo como cultura general, pero este superíndice ya no le decimos superíndice, le decimos índice, potencia, algunos dicen hasta número chiquito. No importa cómo usted le conozca a ese número. Lo importante es que no puede existir en ningún lado, en ninguna parte, números o potencias negativas. Ya, por ejemplo, si usted tiene un x a la -2, esto no puede escribirse. ¿Por qué? Porque hay una metodología o hay un procedimiento para evitar cambiar ese signo negativo. ¿Cómo se hace? Pilas. Por ejemplo, si está en la parte de arriba, va a pasar abajo. Y si está abajo, pasa arriba con el signo cambiado. Entonces, como ese está arriba, va a pasar abajo de la fracción, recordando que este está sobre 1. Recuerden, cuando está solito la x, está sobre 1. Vean, y ya pasó con el +2. Aquí es x al cuadrado, positivo. Y ahora el 1 sube. Vean, y ya está. ¿Sí? Entonces se convierte en positivo dando la vuelta. Y si fuera el sentido contrario, sería algo más o menos así. Por ejemplo, pongamos 1 sobre y a la -3. Yo necesito que esto sea positivo, ¿ya? Entonces me quedaría y a la -3 sobre 1, pero como el 1 se esconde, no es necesario escribir dividido para 1, me quedaría simplemente y al cubo.
pero si usted pone en la prueba sobre 1, no pasa nada, da lo mismo, ¿ya? Está muy bien. La cuestión es que no debe haber potencias negativas. Entonces ya tenemos las dos leyes hasta el momento. No existen o debe dejar operaciones lo más corto posibles. No pueden existir raíces negativas, perdón, potencias negativas. Y la última, pero antes de pasar a la última, ¿alguna pregunta con respecto a estas dos? ¿No? Ok, entonces la última, que también es bastante usada cuando ya trabajamos así con potencias, y esto es justo el día de hoy, como por eso decía potenciación y radicación de números enteros, es lo siguiente: no existe en matemáticas, o la mayoría de veces no es conveniente, mejor dicho, esa es la palabra, que en la parte de abajo, en el denominador, existan raíces cuadradas, cúbicas, lo que sea. No debe existir este tipo de raíces. Entonces, debemos hacer un procedimiento. ¿Qué procedimiento existe para esto? Se llama la radicación. ¿Qué consiste la radicación? Consiste en multiplicar por sí mismo. Esto se conoce en matemáticas, multiplicar por un 1. ¿Por qué por un 1? Porque si yo multiplico 1000 por 1, me queda 1000. Si multiplico 10 por 1, me queda 10, o sea, no se altera el resultado. Pero no vamos a multiplicar directamente así por 1, porque no nos sirve de nada. Pero lo que sí vamos a multiplicar es lo siguiente, por decirlo. Nos va a quedar 1 sobre raíz cuadrada de 2 por, aquí viene el 1. Vamos a multiplicar raíz de cuadrada de 2 arriba sobre raíz cuadrada de 2 abajo. ¿Sí? Fíjense solo en este que puse. Si yo logro, vuelvo a simplificar, como es el mismo arriba y abajo, si yo simplifico, me va a quedar 1. Sí, porque se elimina, se elimina y me queda 1. Esto es como si se convirtiera en el 1 que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Y cuál es la finalidad de convertir esto o de poner esta fracción acá? Porque al hacer eso, realizamos la multiplicación. Multiplicamos 1 por raíz de 2, me queda raíz de 2, idéntico. Y aquí me queda raíz de 2 por raíz de 2, es como si estuviera 2 por 2, es 2 al cuadrado. Entonces aquí sería raíz de 2 al cuadrado, porque se repiten dos veces, ¿sí? Si se repite tres veces, sería raíz del cuadrado al cubo, y así depende. Recuerden pues ya vamos a ver con todos también el tema del día de hoy. Pues solo estoy recordándoles o mencionándoles rápidamente esta ley. Entonces, ok, al hacer esto se puede simplificar la raíz cuadrada con la potencia y me queda raíz de 2 arriba y 2 en la parte de abajo. No me importa, nuevamente, esta es la finalidad. Si en la parte de arriba tengo raíz cuadrada, cúbicas, lo que sea, puedo tener la raíz que sea, pero no debo tener en la parte de abajo. Ahí jamás es permitido, no es conveniente. La ley de la matemática dice que no puede haber en la parte, en el denominador, la raíz cuadrada. ¿Ya? Eso. Entonces, por ejemplo, usted puede sacar su calculadora, puede tener su celular. Bueno, yo le aconsejo que siempre tenga su calculadora. Por ejemplo, vamos a utilizar la calculadora que es, por lo general yo uso. Listo, entonces les voy a compartir aquí la pantalla para que vean. Ok, entonces ahí está la calculadora. Vamos a poner, tal como lo puse al inicio, 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Usted le va a poner enter y la calculadora está programada con esas leyes que no le va a dar este resultado, sino va a ser el proceso que nosotros hicimos y vea, ¿qué nos saca? Raíz de 2 sobre 2. Y usted puede poner la raíz que sea, jamás le va a dar, por ejemplo, le puede dar 5 raíz cúbica o raíz cuadrada de 6. No le va a dar en la raíz cuadrada en la parte de abajo, siempre le va a dar una racionalización, ¿ve? Siempre le va a dar de esa forma, ¿sí? Porque es una ley de las matemáticas, pero eso vamos a seguir practicando el día de hoy, vamos a practicar todo eso, esta clase y la siguiente, hasta ver si logramos dominar esa parte. Listo. Entonces, con esas introducción más que clase, porque era algo que, bueno, deberían haber visto en básica, y si no vieron, no pasa nada, vamos a verlo con detenimiento ya esta clase, este tema, y vamos a lo que es potenciación y radicación de los números reales. Entonces, estábamos viendo en las clases anteriores la jerarquía de operaciones, bueno, comenzando desde lo que es los signos positivos, negativos, por ejemplo, moverme a tal lado, moverme a la izquierda, a la derecha, eso es contar, eso es la principal operación en matemáticas. ¿Por qué? Porque la suma es contar rápidamente. Por ejemplo, si yo sumo
4 y 8 significa que, y bueno, 4 más 8, ¿cuánto es? 12, significa que me moví o conté 12 pasos a la derecha. Bueno, voy a hacer acá para mayor entendimiento. Ok, recuerden, ahora en las matemáticas ustedes van a tener ya no solo números positivos, van a tener números positivos, negativos y el cero. Y el cero es bastante importante. ¿Por qué? Porque eso nos indica desde dónde partimos, el origen. Y tenemos la convención, izquierda negativos, derecha positivos, ¿ya? Izquierda negativos, derecha positivos. Entonces, como le decía, ¿qué es o en qué se basa la matemática? La matemática se basa en contar. Eso es lo que se basa, porque el humano aprendió a contar y desde ahí empezó a desarrollar todo lo que es la matemática. Pero ya, si hacemos esto, por ejemplo, si yo quiero contar 4 y luego quiero contar 3, es fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Entonces, en total tengo 7. Y así puedo ir haciendo como ejemplos sencillos, fácil, pero a veces me van a pedir 100 y 200, por ejemplo. Entonces, si yo me pongo a contar 100 y 200, primero no me alcanza la escala. Segundo, se me hace complicado. Entonces, el ser humano para eso inventó la suma. Entonces, ahí tenemos que la suma es una forma de contar rápidamente, ¿ya? Entonces me queda 300. Y si es positivo, significa que me moví o conté 300 unidades a la derecha. Y si fuera negativa, 300 unidades a la izquierda. Esa era la suma, la primera operación que vimos. De ahí vino la suma algebraica. ¿Cuál es la ley fundamental de la suma algebraica? Que ya trabajamos con dos signos, positivos y negativos. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan con el signo del mayor, pero ¿sí? Esa era la suma algebraica. Después se pasó a la multiplicación-división. Para eso hay que recordarnos ley de los signos y las tablas de multiplicar. Y antes de eso, ¿cierto? ¿Qué es el concepto de la multiplicación? El concepto de la multiplicación es una suma, perdón, sí, una suma rápida. Por ejemplo, 6 por 5, si yo ya me sé la tabla de multiplicar, sé directo que esto es 30. Pues si yo me pusiera a hacer paso a paso, si no supiera, estuviera aprendiendo la multiplicación, tendría que hacer ¿cuántas veces el 5? Sumar 6 veces el 5. Vean, tengo 2, 4, 5. Entonces me quedaría 10, 15, 20, 25, 30. Vuelve a quedarme 30. Pero para evitar hacer todo este procedimiento se hace la multiplicación. Y la división es lo mismo, solamente que ahora vamos a hacer unas divisiones en partes iguales o dependiendo de lo que nos dan. En la división yo les mencioné que puede hacer dos formas. Puede hacer la forma que se aprende en básica intensiva y lo que se termina viendo en básica intensiva, que es en forma de fracción. Por ejemplo, le dan 40 dividido para 4. Ya, ¿qué puede hacer usted? ¿O qué es lo aconsejable ya en el nivel que vamos a manejar? Por ejemplo, transformar a una fracción y ir sacando, por ejemplo, la mitad 2, la mitad 20, la mitad 1, la mitad 10. 10 dividido para 1 le queda a 10. Ya, entonces esas eran las operaciones, la multiplicación y división. Y vamos a pasar ahora sí al tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Potenciación. Entonces, ¿qué hacemos en la potenciación? ¿O cómo vamos a hacer? Pero antes de hacer eso, vamos a ver las características de la potenciación. La potenciación va a estar conformada de dos elementos. El número grandote, como saben decir los estudiantes, pero que tiene un nombre en especial que se llama base, y una potencia, un índice, un exponente. Cualquiera de esos sinónimos puede usted utilizar. ¿Cuál es el nombre correcto de este numerito pequeño que está en la parte superior? El nombre correcto, pilas, eso les dije al inicio, se llama superíndice. Ajá, ¿por qué? Porque es hasta para que tenga una similitud. ¿Ha escuchado Superman? Superman vuela por el cielo, ya, super, está por arriba. En cambio, van a ver ustedes, no sé si ya verían, o van a ver en física, en química, hay numeritos que están en la parte de abajo. Voy a poner un ejemplo rápido. Por ejemplo, el agua. El agua tiene una fórmula del H2O, y si se dan cuenta, el 2 ya está en la parte de abajo. Estos numeritos se llaman subíndices, ¿ya? Entonces, es una diferencia para que no se pierdan. Superíndice arriba, subíndice abajo. Pero este es más usado, es tan usado que ya se dejó de poner el super y por lo general solo se dice índice. Pero también ya los matemáticos, la gente ya no dice índice, más dice potencia, ¿sí?
Entonces, cualquiera de esos nombres está bien. Ah, y también me falta el otro que es utilizado, el exponente. Cualquiera de estos son útiles para el tema que vamos a ver. Entonces, las dos partes, el índice y la base. Porque es necesario saber el concepto, saber qué son estos elementos, porque la potencia, ahora sí, cómo se realiza, cuál es el procedimiento para realizar, consiste en multiplicar la base por sí misma las veces que nos indica la potencia. Por ejemplo, si está 5 al cubo, tengo que multiplicar el 5 por 5 tres veces. Vean, sería 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces ya tengo, ¿cuánto tengo aquí? 5 por 5, 25 y por 5, 125 pilas. Entonces, vamos con el 2 a la cuarta, otro ejemplo. Entonces, ¿cuántas veces tendría que multiplicar el 2 por el 2? ¿Cuántas veces? ¿Cómo? Aquí, eso, me quedaría lo correcto, es 2 por 2 por 2 y por 2. Y aquí me queda, perdón, casi igual. Sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 16. Lo que sé que el error que comete la mayoría de estudiantes es el siguiente, que como a veces están haciendo rápidos o se confían, tienen 6 al cuadrado, por ejemplo. Entonces lo que hacen es 6 por 2 y esto está mal. La potencia no es multiplicar 6 por 2. Si yo quisiera hacer esta multiplicación, hasta escribo de diferente manera, vean, se escribiría los dos de manera grande, como base, se podría decir. Aquí es una potencia. ¿Cuál es el procedimiento correcto? El procedimiento correcto sería 6 al cuadrado, 6 por 6, ¿sí? Pilas, no 6 por 2, eso sí, tengan cuidado para evitarnos confusiones en el futuro, nos quedaría 36, ¿ya? Entonces, eso es con numeritos. Ahora, en matemáticas, como quien ya vamos avanzando un poquito más, deben haber trabajado en básica intensiva algo que se llama álgebra. ¿Ya? ¿Qué es álgebra? Álgebra consiste en usar, además de números, porque siempre que usamos números nunca aparecen letras, se llama aritmética. Eso es una clase, una rama de las matemáticas, algo que se ve al inicio. Ya cuando pasamos a un nivel un poquito más avanzado, existe el álgebra. ¿Qué es el álgebra? El álgebra es el uso de letras y números para representar ciertas cantidades, bueno, representar lo que nos necesitemos, iba a decir otro, pero lo que necesitemos vamos a utilizar letras y números. Un recordatorio rápido para que también sepa. ¿Cómo se llama todo lo que está en álgebra? Se llaman términos o expresiones algebraicas. ¿Ya? Listo, entonces una expresión algebraica puede ser un polinomio, puede ser un monomio, puede ser lo que sea, que ya deben haber visto, pero como quien les voy a mencionando rápidamente, ¿qué es un término? Antes de ir a los monomios y polinomios, ¿qué es un término? Un término algebraico es lo que está separado por un signo más y un signo menos. Por ejemplo, aquí tengo un monomio, porque solo, además hay un solo término. Puedo tener 6x más y menos 6, menos 5, por ejemplo. Ya. Vean, este es un trinomio porque está separado por signos más y menos los términos. Tengo un término, tengo dos términos y tengo tres términos. Ya, entonces, volvamos a enfocarnos en este de acá. Saquemos otro también. Pongamos x al cuadrado, 7x al cuadrado. Ya, entonces volvemos a tener un monomio. ¿Qué partes tiene un término algebraico? Este, en cambio, ya es un término. En cambio, la expresión algebraica puede ser un pequeño, vean, puede ser un trinomio, puede ser este que es aquí pequeño, puede ser más grande. Todo eso en forma general sería una expresión algebraica, pero el que tiene un solo término algebraico, se llama monomio. Entonces, ¿de qué está conformado un término algebraico? Un monomio. Al inicio, a la izquierda, al comienzo de un signo, que por lo general al inicio se esconde. ¿Qué signo se esconde al inicio? El signo Eso. más. Entonces aquí tendríamos el signo más. La primera parte es el signo. Después viene, por lo general, no, siempre está, mejor dicho, porque aquí saben equivocarse algunos estudiantes y ya les voy a decir cuál es la equivocación, pero antes, viene el número, pero no, ya no vamos a decir número grandotes, vamos a decir algunos, o solo el número. Esto tiene un número o un nombre en específico. ¿Cómo se llama este 7? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se llama este nombre? El 7. No es 7, pero tampoco. Todos los números tienen un nombre.
Coeficiente. Eso, coeficiente. Y acá tenemos las letras, podemos poner letras, X, Y, potencias, o como se quiera, pero todas las letras que se encuentran en el término algebraico tienen un solo nombre para no estarnos aprendiendo, por ejemplo, X, Y, Z, se llama parte literal. Entonces, ¿cuáles son las tres partes del término algebraico, de un monomio, de lo que nos den? Signo, coeficiente y parte literal. Siempre debe haber, bueno, la parte literal a veces puede no tener, por ejemplo, vean en este ejemplo, el 5 solo tiene signo y coeficiente, no tiene parte literal, pero de ahí en todos los demás debe existir las tres partes. Pero aquí dice, profe, aquí no tengo el coeficiente. No, cuando tengo una sola letra, significa que aquí está escondido el coeficiente 1, ¿sí? Pilas, porque a veces aquí también se equivocan, dice, pero profe, aquí es 0. No, aquí cuando tengo una letra solita, sin ningún número, está escondido el 1, ¿sí? Acuérdense, creo que sí deben haberle dado eso en básica, pero si no se acuerda, le vuelvo a mencionar. Entonces, eso para cuando tengamos expresiones algebraicas. Entonces, ahora ya no vamos a trabajar solo la potencia con números. Con números también puedo utilizar la calculadora, saco, digito, por ejemplo, 7 al cuadrado y ya me sale el resultado. O pongo la potencia que quiera en la calculadora y me sale. Ahora yo voy a necesitar hacer con letras, ¿ya? X al cubo por X al cuadrado. ¿Ya? Por ejemplo, voy a necesitar hacer esto. Entonces yo ya no sé, o ya en la calculadora no puedo hacer esto, ya la calculadora ya no trabaja con letras. Entonces vamos a tener que saber unas leyes que les voy a indicar, justo están aquí en su libro, ya cuando lo tengan van a poder saltar, pero están aquí, vean, potencias o leyes de las potencias. Por ejemplo, cuando tenemos un número elevado a la 0, cuando está elevado a la 1, y la que me interesa por ahora, cuando multiplicamos, pilas, cuando multiplicamos potencias de, de la misma base, ¿ya? Pilas, yo no puedo hacer esto si la base es diferente, si tengo diferente letra. Solo cuando son de la misma base, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar las potencias. Sería 3 más 2, me quedaría 5. Entonces aquí la ley, cuando multiplico potencias de la misma base, vamos a sumar, ¿sí? Sumar las potencias y me da 5. No vamos a multiplicar 3 por 2 acá arriba, no, no vamos a multiplicar. ¿Por qué da o por qué se suma? ¿Por qué es la razón de sumar? Porque aquí es como si estuviéramos haciendo un conteo rápido. Recuerden, ¿qué significaba el, la potencia? Por ejemplo, x al cubo. Significa que la x yo voy a multiplicar por sí la x, ¿cuántas veces? 3 3. veces. ¿Y qué significaba que voy a multiplicar x al cuadrado? Que voy a multiplicar 2 2. veces. Entonces aquí contemos, ¿cuántas x están? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuánto me queda si yo me pusiera a hacer paso a paso las potencias? Me queda lo mismo, sí, pero es más rápido sumar que empezar a contar. Porque aquí, bueno, es fácil, podría hacer eso, pero si pongamos yo le diera x a la 100 por x a la 110, por ejemplo, ya. Entonces aquí aplicando la propiedad, solo me quedaría, dejo la X y sumo. Me queda 100 más 110, me queda 210. Pero ahora, hagan utilizando el procedimiento, la metodología larga, la definición. Me quedaría a las 100, a las 110 y tendría que hacer ¿cuántas veces está X? Bien. Bien, y no me va a alcanzar primero el cuaderno, no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, acuérdense, de hoy en adelante, cuando sean multiplicaciones de la misma potencia, se va a sumar las potencias, ¿sí? Pilas. Preguntas. Ok, vamos a hacer ahora con una parte negativa. Pues me quedaría x a la cuarta por x al cubo por x a la menos 5. Ya, fíjese, ahora ya, a diferencia de lo que vimos anteriormente, ya no están solo dos, están tres y también está una potencia negativa. Entonces aquí no es que vamos a complicarnos, va a ser muy diferente a lo que estábamos haciendo. Simplemente vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a dejar las potencias y si queremos hacer paso por paso, nos quedaría lo siguiente. Dejo el 4, después como sé que se suma, me quedaría más 3 y después como también se suma, sería más y es para no equivocarme
Eso les digo nuevamente, siempre que tengan negativos, ya sea multiplicaciones, divisiones, potencias, tenga lo que tenga, use paréntesis para evitar cualquier tipo de confusión. Bueno, ya me adelanté, eso no tiene nada que ver. Ok, entonces uso paréntesis. Siguiente paso, antes de hacer la operación o para seguir con la operación necesito destruir estos paréntesis. ¿Cómo destruyo? Recuerden que aquí tengo una multiplicación, sería más por menos, me quedaría menos. Dejo la X y también de paso voy a ir aprovechando y hago esto. 4 y 3 son signos iguales, se suman. 4 y 3 me queda 7. 7. Eso, más por menos me queda menos y aquí me quedaría 5, 5 porque no hay con qué multiplicar. Si hubiera un número, multiplicaría por ese número, pero como no hay, me queda solo 5. Ahora sí, signos diferentes se restan, me queda 2 2. positivo porque el 7 es mayor que el 5. Pilas, 7 mayor que el 5. Listo, eso es eh, la parte de la multiplicación. Ahora nos toca ver la parte de la división. ¿Qué nos dice la ley en la parte de la división? Ah, y no puede ser solo la X, puede ser la letra que le guste o que le dé el libro. Por ejemplo, yo puedo trabajar con la A. Cuando yo tenga una división, ¿ya? Lo que vamos a hacer es dejar la base y restar, ¿sí? Restar la potencia. Por ejemplo, sería siempre el de arriba menos el de abajo. ¿Ya? Entonces me quedaría esto. Y me queda 4 menos 2, me queda 2 positivo, porque el 4 es mayor que el 2. ¿Cuánto ha sido la respuesta? Ha sido A al cuadrado. Es todo. Entonces repito, en la división siempre va a ser el de arriba menos el de abajo, siempre y cuando las bases sean iguales. Entonces hagamos otro ejemplo. Y esos va a ser de los que se complican a veces los estudiantes. Veamos. Hagamos b a la sexta sobre b a la menos 5. ¿Cuál es la diferencia en comparación al anterior? En que aquí tenemos un negativo en la parte de abajo. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a hacer, y como vamos a tener un negativo, me queda la letra, el de arriba, menos el de abajo. Pero como este tiene el signo menos, uso paréntesis, vean, como les digo, para evitarme cualquier confusión, voy utilizando las técnicas, lo que vamos viendo, en este caso, signos de agrupación. Me queda la B, sería el 6, que no puedo hacer nada, y menos por menos me queda más. Vean, por eso es que aquí teníamos que tener cuidado, porque usted hacía directo, podía poner aquí, por ejemplo, 6 menos 5, 6 menos 5, y le iba a quedar aquí 1 positivo. Y veamos cuánto realmente nos queda. Nos queda 5, y aquí del resultado final nos quedaría signos iguales, se suman, me queda 11 y usted antes sacaba 1. Si hubiera hecho directo sin poner el paréntesis, le salía 1 por apurado más que nada. Y aquí la respuesta correcta es 11. ¿Ya? Entonces, esto es la ley en la división. ¿Sí? Cuando son signos o, perdón, potencias, bases iguales, dejo la letra y se resta el de arriba menos el de abajo. ¿Ya? Ok, eso es ¿cómo les diría? Las leyes. Ahora les voy a enseñar o les voy a indicar algo que para mí, hasta en las pruebas, les va a resultar mucho más sencillo de hacer. ¿Por qué? Porque con esto ya se evitan cualquier problema, a veces esos inconvenientes de aquí, hacer esto de acá, se evita. ¿Por qué? Verán. Por ejemplo, lo que yo les decía, yo puedo vamos a este que hicimos al inicio. Yo puedo transformar tranquilamente, hacer al final en el resultado, yo les dije que no deben existir potencias negativas en el resultado. En el transcurso del procedimiento, yo puedo hacer negativo, positivo, lo que pueda, lo que necesite, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo hacer que este A a la 2 se convierta o pase arriba. ¿Cómo? Si este está con más, siempre, si yo paso, le invierto para arriba o le bajo, va a ser con signo cambiado. Entonces yo le subo para arriba, sería con negativo. Entonces, ¿qué estaba ya? El a a la cuarta estaba, ese no se mueve, ¿ya? Ese sigue arriba. El que se está moviendo es el a al cuadrado, que está abajo, sube, pero sube con negativo, ¿ven? Sube con negativo. Entonces, esto yo ya tengo una multiplicación. ¿Qué me dice la multiplicación? La multiplicación me dice, deja la base que es idéntica al cuadrado, a, ¿y qué hago con estos dos? Sumo. Pues me quedaría 4 ya directo, como es suma, va a quedarme igual. Me va a quedar como en el primero que hicimos. ¿Se acuerdan? Como es suma, me va a quedar el mismo signo. Esto no se altera porque es una suma. Entonces aquí me queda 4 menos 2. 4 menos 2, ¿cuánto me queda? 2.
al cuadrado. positivo. Exacto. Vean, es lo mismo que hice acá arriba, solamente que ya hice un procedimiento más sencillo. ¿Por qué digo eso? Porque ahora tengo esto de aquí, b a la sexta sobre b a la quinta, a la menos 5. Yo este menos 5 puedo transformar, puedo hacer que se haga positivo. Entonces, lo que no se mueve es b a la sexta. Lo que sí se está moviendo, o quiero que se mueva, es este término, b a la menos 5. Entonces, me quedaría aquí b a la quinta, positivo, porque ya sube. ¿Sí ven? Sube siendo positivo. Y ahora como son, bueno, sería positivo y positivo, se suman. 5 más 5, 6 más 5, 11. Vean, y me queda lo mismo que haber hecho de esta forma. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque se evitan de estarse aprendiendo de la división, y a veces en la división se equivocan, dicen, es que, profe, no me acuerdo, es menos, y a veces cuando me ponen negativo se olvidan de hacer esta comparación. En cambio, ustedes acordándose, o mejor, transformando todo en una multiplicación, se hace más sencillo. Entonces, pueden hacerlo eso todo, llevar a una multiplicación, llevar todo a la parte de arriba, y ahí sí hacer la suma, la resta, dependiendo de las operaciones que den, de los signos que tengan. Ajá. Entonces vamos a hacer uno más. Por ejemplo, pilas. Yo puedo, o les pueden dar el siguiente. Vamos a hacer ya un poquito más complejo el ejercicio de los que sí salen en las pruebas, en los deberes. Por ejemplo, a la sexta por a la quinta sobre a la cuarta por a la menos 3. ¿Ya? Algo así. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted puede aplicar miles de formas. Por ejemplo, vean, para que yo les digo, y siempre les menciono a mis estudiantes, las matemáticas usted puede hacer de miles de formas, y mientras usted cumpla la ley, siempre le va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Vamos a hacer la primera utilizando las leyes de una forma, ¿cómo sería? Escalonada. Ya, entonces, ¿qué sería? Hacer todas las multiplicaciones de arriba y todas las multiplicaciones de abajo, y al final hacer la división que resulte. Por ejemplo, acá arriba yo sé que se multiplican, como son signos iguales, se van a sumar. 6 más 5 me queda 11, y acá abajo van a ser signos diferentes. Me va a quedar, ¿qué? Me va a quedar una resta, y me va a quedar 1 positivo. ¿Por qué? Porque el 4 es mayor que el 3. Entonces ya tengo una división. Como tengo una división, sería el de abajo, el de arriba, perdón, menos el de abajo. Entonces me queda 11 menos 1, me queda 10. ¿Ya? Vean, es una forma. Otra forma, para que vean que mientras ustedes aprendan, y esto es lo importante de las matemáticas, porque usted no va a salir, por ejemplo, a comprar pan con esto, a decirle al panadero, deme a la sexta por a la quinta de pan. No, pero lo que le ayuda a usted es a identificar, a resolver problemas de la vida cotidiana usando otras metodologías, o sea, ampliar su mentalidad. Para eso sirven las matemáticas, para que usted, por ejemplo, cuando meta un sillón a su casa o quiera hacer algo, tenga otra perspectiva, algo que otras personas no ven, ¿ya? Entonces vamos a tratar de ver al transcurso del año. Entonces, ¿en qué consistiría el siguiente procedimiento? Como les dije, en dejar todo en la parte de arriba. O sea, los que no se mueven sería a la sexta por a la quinta, esos no se mueven. Los que se van a mover son estos. Me subiría a la 4, a la menos 4, porque estaba positivo, y este subiría al cubo, porque antes era menos y ahora se hizo positivo. Entonces ahora, como todo esto solo voy haciendo suma, sería 6 más 5, pues, signos iguales se suman 11. 11 menos 4 me queda 7. 7 y 7 más 3 me queda 10. ¿Sí? Entonces vean, ya me queda lo mismo que antes. Repito, porque ¿de dónde salió? Voy haciendo la suma, 6 más 5, 11. Como son signos iguales, acá diferentes, 11 menos 4, me queda 7. Y 7 más 3, me queda 10. ¿Y me queda o no me queda lo mismo que estaba en la parte de arriba? Sí, me debe quedar idéntico. Sí, porque no estamos aplicando otra ley, no estamos aplicando otros procedimientos, o sea, bueno, estamos aplicando otros procedimientos, pero no estamos cambiando la ley. Sigue siendo la misma ley usada de diferente manera nada más, ¿ya? Entonces, pilas. Estas serían las indicaciones del primer caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? En este momento van a, si es posible, tomen una captura de pantalla de esta parte, porque vamos a seguir trabajando la siguiente hora con esta parte. Vamos a darle estos 2 minutos que falta a que copie este cuadrito, ¿sí? O me haga alguna pregunta que necesite. Si ya acaba este cuadrito, puede retirarse de la sala, siempre y cuando yo le tome asistencia. Entonces, tomo asistencia y puede retirarse a la siguiente clase. Y nos veríamos a las 9:20.
Listo, a ver. Lorena Pinazán, Presente, profe. Perdón. Marisol Patiño, Presente. listo. Germán Moreno, aunque no, Germán es nuevo. No, sí está presente, profe. Ah, pero recién le va a los Germán. Listo. Andrés Chocho, Presente, licenciado. Gladys Lucero, Presente. ¿ya? Carlos Alvarado, Presente, profe. ¿ya? Franklin Villa, Presente. ¿ya? Alguien que no haya nombrado, no, Andrés Uquilanda. Presente. Listo, entonces, ¿alguna pregunta antes de finalizar? ¿Alguien que no haya nombrado? A Wilmer está conmigo. Ah, Wilmer Chispón, ¿verdad? Wilmer Chispón. Sí. Ajá. Listo, entonces, preguntas antes de finalizar. Hoy estamos 16:04. Listo, alguien, preguntas, como decía, antes de finalizar, tomaron la captura. Esto necesito que pasen a su cuaderno por esta ocasión, porque todavía no tienen el libro. Ya cuando tengan el libro va a ser más sencillo tener o trabajar con esta. Así, bueno, yo les proyecto, yo les digo qué página es y vamos resolviendo las actividades. Pero por ahora es complicado porque no tienen el libro todavía. Ok, preguntas entonces. ¿No? Nos veríamos a las 9:20. Éxitos en sus clases. Cualquier duda, ya saben, un mensajito si van a faltar o si tienen algún inconveniente. Y nos vemos. Éxitos. Chao, profe. Vete.